Buenos días a todos, les habla Enrique García, director de la cartera Value que elaboramos desde Investia. Bien, tras muchas preguntas y peticiones, ya por fin podemos presentar la segunda edición del curso Análisis Fundamental que elaboraremos en este año 2018. Una edición que comenzará a partir del 17 de mayo. El 17 de mayo. Y bueno, pueden visitar todo el programa en Investia Pro, ¿de acuerdo? En la página de ventas pueden ver todos los detalles del curso, las fechas. He puesto aquí un pequeño calendario. Básicamente son 11 clases, 2 más que el año pasado, donde se introducen novedades, ideas nuevas, temas nuevos. Y bueno, los días pues son del 17 de mayo hasta el 14 de junio. Las clases son lunes, miércoles, jueves. No siempre, en algunas semanas los 3 días, en otras semanas hay más espacio, ¿vale? De lunes a jueves. Pero bueno, si no pueden asistir a una clase porque tienen algún compromiso o porque no pueden ese día, pues no pasa nada porque las clases son grabadas, se envían al día siguiente, se pueden enviar preguntas por correo electrónico. En ese sentido es todo muy práctico, ¿no? A día de hoy pues es que es muy difícil que todos nos pongamos de acuerdo cuando vamos a poder ir de forma presencial. A través de internet y todas las herramientas que hay hoy en día, pues no es necesario que nos coincida a todos el horario. El que no pueda ver las clases puede verlas grabadas o más adelante cuando tenga tiempo. Y tenéis 3 meses para enviar las preguntas que sean necesarias. Así que no hay prisa por hacerlo ya. Sí que hay prisa por apuntarse en caso de que os interese, porque bueno, el precio de 129 euros va a ser hasta el día 14 de mayo. Es un descuento por pronto pago, es un precio bastante competitivo. A partir de entonces subiremos hasta 159, pero bueno, hay 2 semanas, más de 2 semanas para apuntarse para aquellos que estén interesados. Si os estáis dubitativos y todavía no decidís y os apuntáis después, bueno, tampoco pasa nada, os podéis apuntar por un precio un pelín más caro. Bien, a este año hay que tener en cuenta también que hay un descuento para los suscriptores de la cartera Value, que lo pueden adquirir por 106 euros. Para ello tienen que contactar conmigo, ¿vale? A enrique.garcia.com para comprobar que son suscriptores y bueno, entonces recibirán las instrucciones para apuntarse. En el caso de que queráis apuntaros por la modalidad básica, tenéis aquí un botón de compra, ¿vale? En PayPal, pinchar. Si tenéis cuenta de PayPal, tarjeta de crédito, os aparecerán todos los pasos necesarios. Si no, también tenéis la opción de transferencia bancaria, aquí tenéis los datos y tenéis que enviarnos un correo electrónico contactando con nosotros para que terminemos el proceso de suscripción. Bien, por último, para aquellos que realizaron el curso el año pasado, la verdad es que no tiene sentido pagar de nuevo por todo el contenido. Al final, pues el 70% de lo que voy a contar este año, pues está básicamente en el curso del año pasado. Para aquellos que acrediten haber estado apuntados en la edición anterior, pueden adquirir el curso entero por 39 euros, que es básicamente pagar por lo nuevo. Lo nuevo son ideas nuevas que he ido yo desarrollando en el último año, que los que me siguen en el blog de forma asidua lo habrán visto un poco, nuevos enfoques. Habrá 2 temas adicionales y además, bueno, pues en temas del año pasado introduciré algunos pequeños cambios, algunas ideas nuevas también. Ahora veremos el programa y explicaré de forma más concreta básicamente en qué consisten estas novedades. Bien, como veis,
bastante adaptado a las circunstancias de hoy, precios competitivos, clases grabadas, todos los contenidos podrán disfrutarlos. Es decir, una característica de los cursos que hacemos aquí es que le enviamos las presentaciones al alumno, pero además también los enlaces a los artículos utilizados. Por ejemplo, en mi caso envío muchas hojas Excel, muchas hojas de cálculo donde el alumno puede pues, utilizar los datos que yo he utilizado y, bueno, pues trabajar con ellos. Al final es de lo que se trata, de dar herramientas al alumno que pueda practicar, que tenga también su vía, ¿no?, de aprendizaje. Y no solo se trata de decir esto es así porque lo digo yo y porque lo dice no sé qué economista o inversor y ya está. Y nunca pueden acceder a muchos de los datos o tablas privados que utilizan en muchas presentaciones. ¿De acuerdo? En mi caso es lo contrario. Siempre en la mayoría de contenidos o hojas de cálculo el alumno puede acceder a la fuente. Además en cualquier momento. Bien, bueno, pues he explicado un poco el funcionamiento del curso. Voy a explicar brevemente el programa de este año, sobre todo haciendo hincapié en las novedades, ¿no? Que es lo nuevo, sobre todo para aquellos que ya lo hicieron el año pasado y que se quedaban con ganas de más porque les gustó, que los hay gente que le gustó el curso y a lo mejor quiere algo más en esta línea, es decir, con este estilo, con esta forma de organizar los contenidos, con esta forma de entender las cosas, etcétera. Bien, el primer tema no va a cambiar demasiado porque es una introducción. Se trata de aclarar ideas, mitos, confusiones en torno al análisis fundamental, ver en qué se basan muchas de las frases o reglas que circulan por ahí, ¿no? Sobre no compres esta compañía a más de PER 10. Bueno, veremos una perspectiva histórica de por qué se ha dicho esto, por qué no siempre funciona, etcétera. Como siempre, todos tenemos que hablar en el mismo lenguaje para entendernos, porque si cada uno habla de una forma, al final no hay quien se entienda, ¿no? Entonces se trata de homogeneizar las ideas, saber de qué estamos hablando y ser un poco más rigurosos. Y en qué se basa también el análisis fundamental, estrictamente. Bien, el segundo tema, que es sobre información financiera, es decir, de dónde sacar la información financiera, en qué consiste, cómo se elabora. Este año lo he dividido en dos, porque el año pasado me di cuenta de que era muy denso y no me dio tiempo a contar todo lo que yo quería haber contado en una sola clase. Entonces, por un lado, vamos a hablar primero de los criterios de contabilidad, de cómo se elabora la contabilidad, de dónde se pueden obtener los datos, por supuesto, y luego la interpretación de todo esto. Aquí, por ejemplo, este año voy a dedicar un poco más de tiempo a explicar, pues también la práctica, ¿no? Es decir, que es que a veces la contabilidad viene en inglés, o casi siempre, y hay que ver también la notación anglosajona, que es distinta, como en diferencias en la clasificación de algunos flujos de caja, etcétera. Eso es importante. Bien, y esto es un poco, digamos, como la teoría, ¿no? Es decir, cómo se elabora la contabilidad y luego hay que ver qué pasa en la práctica. Y esto va en un segundo tema separado, que es el tema 3, le he añadido nuevo. Y aquí ya vamos a analizar más cómo afecta esto a las compañías o incluso a la economía en general. Y por eso hablamos del impacto del cambio en el perímetro de conciliación, ¿vale? O cómo entender los resultados extraordinarios de las empresas. Un poco más práctico en casos concretos. Por ejemplo, hace poco hubo una reforma fiscal, entonces todas las compañías tecnológicas presentaron pérdidas. ¿Significa eso que han ido mal este año? No, en realidad es un resultado extraordinario que es puntual, no tiene nada que ver con su negocio a largo plazo. Bueno, pues esos ejemplos concretos los veremos. Bien, una vez que entendemos un poco los datos financieros, pues hacemos un pequeño análisis, ¿no? En un tema nuevo ya directamente, cuáles son las variables que más importancia tienen a largo plazo.
Y es un poco basado en el análisis de Joel Greenblatt, el pequeño libro que bate al mercado, pero bueno, también con un poco de mis aportaciones, también de otros inversores. Y al final se trata de establecer qué es lo importante, es decir, qué es lo que va a marcar eh, los resultados del inversor a 10 años, a 12, a 15 años, 20. Y lo vamos a tomar con un poco de perspectiva. Y una vez que terminemos qué es lo importante, veremos que necesitamos analizar las compañías desde el punto de vista cualitativo. Es decir, no solo entender sus datos financieros, sino también saber qué relación tiene con los clientes, por qué esta compañía tiene un negocio duradero, por qué tiene potencial de crecimiento, qué está haciendo diferente al resto, fenómenos que permiten a las compañías obtener rentabilidades superiores al resto de rivales, por ejemplo, lo que se suele denominar ventajas competitivas, etc. Bien, normalmente aquí se suele hablar mucho de las ventajas competitivas del libro de Pat Dorsey, pero no es el único enfoque que yo quiero aportar a los alumnos. El año pasado hice mucho hincapié en el ciclo de productos y ventas, analizarlo desde una perspectiva dinámica, una compañía que a lo mejor hoy no gana mucho, pero que está introduciendo dos líneas de negocio que se ve que están funcionando, pues a lo mejor los inversores no ven los buenos resultados que va a poder generar en unos pocos años, ¿no? Bien, aquí hay que hacer muchas consideraciones, hay que aportar mucho contexto, lo veremos más a fondo. Lo nuevo este año es que he introducido un poco que hay que entender un poco la historia de la tecnología, porque hay negocios basados en un tipo de tecnología, en un sector, en una forma de organizar las cosas, y estas tecnologías a veces se producen disrupciones, cambios importantes, y lo vamos a ver un poco de perspectiva histórica para que luego pues podamos hacernos una idea de qué es lo que podría pasar hoy, obviamente siempre dentro de sus limitaciones, ¿no? Bien, y aquí hay dos libros muy buenos. Uno es, este lo tengo que corregir, es Innovation and Its Enemies, que tiene muchos ejemplos históricos de cómo dos tecnologías o dos formas de organizar una industria competían durante muchos años, luego una se imponía, no siempre se tardaba el mismo tiempo en imponerse a las viejas, a veces las viejas acababan sobreviviendo, etc. Un muy buen libro de Calestus Yuma. Y luego también, bueno, pues un poco de historia de los negocios en Estados Unidos, que es otro libro, lo voy a mostrar, que, bueno, yo me he leído este año y me ha parecido muy bueno. El primero lo estaba con el que estaba comentando, pues escribe un artículo sobre el que profundizaré más, obviamente, en el curso, un análisis dinámico de la competencia, y también tengo una reseña en Investia, ¿no? Y luego el otro libro que estaba mencionando, pues es básicamente, lo mencioné en mi artículo sobre la introducción del telégrafo. Estudiar un poco de historia para saber, para tener una perspectiva de cómo son las cosas y no dejarnos influir por el ruido de corto plazo, que a veces es extremadamente es confuso, ¿no? Cuando uno tiene perspectiva, lo que le dicen hoy en los medios de comunicación lo toma con un poco de escepticismo, lo mezcla con el contexto que él tiene, con lo que sabe, y dice, bueno, no será para tanto, o sí, ¿no? Bien, pues este libro, Americana, un repaso de los 400 años de historia del capitalismo americano, que es el título, está muy bien, tiene muchas curiosidades, muchas anécdotas, habla mucho también de negocios, de tecnologías, de economía, etcétera. Y, por ejemplo, un artículo que se deriva de este libro también, pues es este que gustó mucho, pues un cisne negro, ¿no? Es decir, cómo la comunidad inversora confiaba en exceso en la institución esclavista en Estados Unidos antes de la guerra de secesión. O sea, perdón, la guerra civil, sí, de secesión. Y de la noche a la mañana, tras una guerra, se acabaron los esclavos. Por tanto, todos aquellos que invirtieron en esclavos, que eran el activo más caro de todos Estados Unidos, pues se arruinaron, obviamente, perdieron todo. Pues
La perspectiva histórica importa. Y como un cambio en las reglas, un cambio político, un cambio, lo cambia todo por completo. Hay que tener cuidado con estas cosas. Bueno, pues todo este contenido, todo este tipo de ideas, de enfoques, lo vamos a ver este año también en el curso, lo he añadido. En el caso de historia tecnología, los ciclos tecnológicos y también ejemplos históricos, pues, con esos dos libros y también, bueno, pues la relación que yo he hecho de esos dos libros con lo que pasa hoy, pues veremos cosas interesantes. Bien, el tema del ciclo económico, pues no cambia demasiado con respecto al año pasado. Se trata de ver cómo afecta a las empresas, también tener herramientas para poder seguirlo. ¿Vale? En mi blog yo he publicado muchas veces sobre indicadores, por qué unos indicadores son adelantados, otros no, cómo de bien funciona a lo largo del tiempo. Y es un tema importante también de forma indirecta para establecer, para tener cuidado, no cometer grandes errores en las expectativas que le damos a las compañías. Este tema es nuevo con respecto al año pasado, la gestión del capital. Y también escribí un artículo tras leer, bueno, he escrito como varios, pero sobre todo lo resumí en este artículo, en el que hablé del coste de oportunidad en la gestión del capital como el pilar básico para entender todo, para poder tomar decisiones de forma más sistemática, de forma más, digamos, poder comparar entre alternativas de inversión en cualquier situación. Que ese es el enfoque que hay que dar, ¿no? Bien, y esto está basado un poco en el libro de Outsiders, que no lo tengo así, lo tengo aquí mencionado. Este es un libro muy bueno, que hay que tener cuidado con él, que yo estoy viendo muchas malinterpretaciones y también el autor a lo mejor no ha matizado suficiente ciertas cosas. Yo pondré varios matices a las conclusiones del libro, en base a varios casos que han pasado hace poco de un inversor que cita Outsiders para decir que este negocio es mejor que los demás porque hay que tener cuidado que a veces lo que es tan bonito no es tan bonito. Pero el libro es bueno si se interpreta bien, si se mezcla con el resto de contenidos de cosas que puede aprender el inversor fundamental. Veremos un poco los casos que cubre el libro. Vamos al folleto. Los casos que cubre el libro, ejemplos de cómo analizar, de cómo enfocar ciertos temas, ejemplos de éxito, pero yo también tengo que añadir los ejemplos de fracasos y también importan, ¿vale? Por eso también hay mala gestión de capital y también y confusiones en torno a este tema. Bien, veremos un esquema de cómo pensar sobre los problemas de la empresa y aquí ya juntaremos un poco casi todo lo anterior, ¿no? Se trata de relacionar cada parte, cada área, cada posibilidad, juntarlo todo y escoger las que son más atractivas, las que menos. Eso lo hace un gestor en la empresa, pero también el inversor también tiene que pensar sobre la gestión de capital de su cartera, ¿vale? Es un tema que tiene doble impacto. Por un lado hay que detectar los gestores de empresas, o por lo menos nos importa detectar que el gestor de la empresa sabe gestionar el capital o no lo hace del todo mal, y luego además nos interesa también de cara a nuestra gestión de la cartera y también de nuestra vida personal. Al final todo va unido, todo está relacionado. Bien, aquí aclarar que obviamente en el curso no voy a dar asesoramiento personal a nadie. Ahora que menciono esto de nuestra vida personal, se trata de explicar un enfoque de cómo entender las cosas, pero obviamente yo no voy a dar consejos personales a nadie, ¿no? Bien, luego ya el resto de temas, una vez que entendemos y conocemos la empresa, ahora queda, conocemos la empresa, lo relacionamos con la valoración de mercado, sabemos que es un buen negocio o no, pero claro, luego está la otra parte.
que es entender al resto de inversores. Nosotros estamos invirtiendo en el mercado, pero hay otra mucha gente que también dedica tiempo, que busca a toda costa ganar también, y nosotros tenemos que entender por qué aparecen compañías que están baratas o caras, por qué surgen oportunidades de inversión, vamos. Y este es un tema que es importante entender, porque luego nos permitirá eliminar ciertos errores, mejorar nuestro análisis, porque otros inversores van a aportar un punto de vista y nosotros tenemos que comparar ese punto de vista que dan los demás con el nuestro. Y a veces hay que reconocer que los demás tenían razón. Es decir, claro, visto así, la verdad es que si analiza esta compañía así, pues mi tesis de inversión inicial no era tan, no es tan bonita, ¿no? A veces sucede lo contrario, que tenemos claro que los demás están equivocados y nosotros no. Un tema un poco espinoso, pero que también hay que entender, sobre todo, cómo se forman las expectativas, ¿no? Los mercados han demostrado muchas veces que se cometen muchas locuras, errores gravísimos, y hay que entender por qué suceden de forma recurrente, por qué aparecen de nuevo constantemente. Y bueno, aquí hay que hablar un poco de psicología, los sesgos de los inversores, cómo se forman las expectativas, se pone demasiado acento en lo que ha pasado hace poco, ¿no? Y eso es lo que más marca las expectativas actuales. Lo que pasó hace 15 años o 20 se ha olvidado ya, pero también importa, hay que tener perspectiva. Las limitaciones que tenemos, obviamente, es que no se puede saber todo ni se puede interpretar todo. Va a haber inversores mejores, peores, no todos tienen acceso a la misma información, no todos tienen, no todos interpretan la misma información de la misma forma, por lo tanto, todo esto hay que entenderlo y hay que analizarlo. Y luego, por supuesto, veremos dónde van a estar nuestros fuertes y dónde nosotros podemos marcar la diferencia para bien, ¿no? Y hacerlo mejor que los demás. No siempre va a ser así. Bien, el tema 9, importante también señalar los mayores peligros para el inversor, porque ciertos fenómenos en los que los inversores, y aquí hay que hablar en primera persona del plural, a veces caemos, que todos cometemos algún error, y por tanto hay que intentar reducirlos como sea. Bien, aquí hay un tema nuevo este año. De nuevo, es otro libro del que ya he hablado hace poco. Está en inglés, aunque yo he traducido en español, pero para que se entienda en el índice, La tiranía de las métricas, de Jerry Muller. Me ha gustado mucho lo que he leído de él hasta ahora. Y básicamente hablé de él en el artículo de la semana pasada. ¿Vale? Este artículo que publiqué. Echa la ley, echa la trampa. ¿Vale? Ese es el refrán. Y bueno, analicé un poco el tema de Netflix y de cómo la comunidad inversora se está fijando demasiado en la expansión de las ventas, olvidando el resto de puntos importantes de la empresa. No solo se trata de crecer, sino de ser rentable también. Igual no ahora, pero sí en algún momento en el tiempo, ¿vale? Como veis, no se trata de que yo coja un tema y lo saque de la manga y lo meta en el curso para decir que pues más cosas. En realidad es que esto es añadir lo que yo he ido descubriendo, lo que durante mi trabajo diario, ¿vale? Durante todo el año. Publicando todas las semanas, también informes en la cartera Value, etcétera. Bien, ya los últimos dos temas, pues bueno, desarrollar una filosofía de inversión, pues también daremos un poco de contexto a qué requisitos tiene que cumplir la filosofía de inversión. Vamos a ver filosofía de inversión de otros inversores, muy importante, cómo piensan ellos, cómo pensaban en cierta época, sobre todo los inversores de éxito. Estilos, al final, si uno sigue un poco el tema, se da cuenta de que buenos inversores hacen cosas diferentes. Y bueno, no se puede decir que uno sea mejor que otro. Entonces, nosotros tenemos que entender un poco qué hace cada uno para saber qué estamos haciendo nosotros. Y a lo mejor podemos tomar varias ideas de varios inversores, rechazar a otro, eso ya cada uno irá elaborando su propio camino. Yo aquí doy herramientas, doy ideas, reviso un poco los más importantes. Por ejemplo, en los foros value, de los varios inversores, de los inversores value, perdón, nunca se habla de Ken Fisher, que tiene un libro muy bueno. Y para mí casi tiene que estar en el top 3, ¿no?
que es Superstocks, no está traducido al español, claro. Bueno, pues aquí doy yo de nuevo pues una aportación más, como otra forma de enfocar el problema. Bien. Y por último ya, bueno, pues en el último tema pues me dedicaré a hablar de casos prácticos. El año pasado hice el análisis de la compañía entera de arriba abajo, empezando de cero. También comenté pues casos prácticos ya de forma menos extensa, actuales. Todas las sugerencias que vengan de los inscritos, de los alumnos, serán bienvenidas. Aquí pues depende un poco de qué temas interesan a los alumnos, de cuáles salgan, también de la evolución del curso, pues veremos ejemplos prácticos. Me gustaría también mencionar ejemplos históricos de otros inversores, pero sobre todo situaciones presentes. Eso es lo que más me gustaría. Y bueno, con esto terminaría el curso. Luego habría 3 meses para los alumnos para enviar preguntas, sugerencias o comentarios. Y bueno, ya saben que todos los detalles del curso de fechas, precios, condiciones, los tienen en Investia Pro. También publicaré un artículo en Investia. Haremos algo de promoción. Pueden contactar conmigo tanto por correo electrónico como por redes sociales. Por Twitter, por ejemplo, he puesto aquí en el folleto, pues he puesto mi Twitter. Pero sobre todo el correo electrónico es más útil, se maneja mejor, ¿no? Más profesional. Y bueno, pues eso es todo. Espero que les guste. Recuerden que los alumnos del año pasado hay cosas nuevas, pueden aprovecharlo por un precio de 39 euros. Y bueno, para el que le interese todo de nuevo, pues tiene un precio competitivo por un curso ya más pulido, más elaborado, porque es la segunda edición. Hay cosas que se han mejorado. Por ejemplo, este año las clases, la reproducción de las clases pues será a partir de Google Drive, es decir, que podrás reproducir la clase entera sin descargarla cuando la reciba por correo electrónico. Mientras que el año pasado, por ejemplo, había que descargarla de Dropbox. Bueno, son detalles que vamos mejorando para que la experiencia del usuario sea mejor y sobre todo también en los contenidos, pues tras la primera experiencia del curso del año pasado, he ido modificando ciertas partes, he añadido los temas, pero sobre todo el año pasado me di cuenta de que el tema 2 pues no hacía falta más tiempo, pues bueno, este año lo adapto y pues será, pues yo creo que se entenderán un poco mejor los contenidos, todas las ideas. Bueno, pues ya saben, cualquier duda que tengan pueden contactar conmigo por varios canales, también en info@investia.com. Espero que les guste el curso, nos vemos en el curso, vamos, el 17 de mayo. Muchas gracias a todos.